Bueno, hoy quiero compartir con ustedes en este tiempo una palabra y un mensaje que yo sé que, como todo, porque sé que cada día que el Señor nos habla, porque su palabra, dice la Escritura, que no vuelve vacía, y la palabra es viva y es eficaz, y como dice la misma palabra, y es más cortante que toda espada de dos filos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lo hemos titulado ¿Quién acampa alrededor? ¿Quién acampa alrededor nuestro? Y quiero venir y quiero invitarlos un momentico que venga conmigo al Evangelio según San Lucas en el capítulo número 11, versículo 21. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y dice el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte su botín. Y quiero que venga conmigo al Evangelio según San Mateo en el capítulo número 12, el versículo 43 al 45. Y escuchen lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entonces moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Muy bien, estos versículos, el Señor Jesucristo, de lo que está hablando, del versículo que leímos del Evangelio de Lucas, del capítulo 11, cuando el Señor dice que el hombre fuerte está tranquilo y guarda su palacio hasta que viene otro más fuerte, le vence, lo echa afuera y reparte su botín. El Señor Jesús estaba refiriendo al enemigo, porque ese hombre fuerte es cuando el Señor habla, está hablando acerca del enemigo, que ese hombre fuerte que está ahí acampando alrededor y que aparentemente todo está tranquilo bajo su administración, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y lo echa afuera, dice que reparte ese botín y entre sus amigos. ¿Por qué? Porque lo derrotó. Y este versículo es muy importante y nos sirve a nosotros de introducción para hablar de nuestro tema del día de hoy, porque hoy quiero hablarles es de eso. ¿Quién está acampando a tu alrededor? ¿Quién? Entonces el Señor Jesús también lo dice en el Evangelio según San Mateo, cuando habla del espíritu inmundo, y dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, de un hombre, dice que él se va a buscar lugar donde reposar, donde estar. Pero cuando el espíritu inmundo anda mirando a dónde, pero no encuentra, el que dice, volveré a mi casa de donde salí, y dice, voy a ver cómo está. Y cuando llega, dice la palabra, que la encuentra vacía, desocupada, barrida, ordenada, limpia, pero está desocupada. Entonces toma 7 espíritus peores que él y viene y dice, y acampa en esa persona, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo es este acontecimiento? Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, cuando viene a nuestra vida, Él lo primero que hace cuando nacemos de nuevo es sacar todos los demonios que había en nosotros, porque nuestro cuerpo es esa casa de la que dice el Evangelio. Ahí no está hablando de nuestra casa física, de nuestra casa que tenemos ahí en la manzana F, casa 220. Ahí no está hablando de la casa o del apartamento en que vivimos. Ahí se está refiriendo es a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Y resulta que antes de que el Señor Jesús viniera a nuestros corazones, muchos demonios habitaban ahí adentro. Y ya nosotros hemos hablado cómo los demonios entraron. Muchas de las puertas que se abrieron fueron pecados de nuestros padres, antepasados, aún de nosotros mismos, y eso ocasionó que demonios entraran. Pero cuando el Señor
Señor Jesús vino a nuestro corazón, nacimos de nuevo, el Espíritu Santo entró en nosotros y Él nos trajo libertad y liberación. Que dice la palabra, dice que esos demonios son expulsados y echados fuera de nosotros. Pero estos demonios andan buscando un lugar para reposar, un lugar para acampar, un lugar para morar. Y entonces dice la Escritura, y el Señor Jesús dice que si no lo encuentran, ellos que dicen, volveré a mi casa de donde salí a ver cómo está. Se encuentra cómo volver otra vez a morar ahí. Entonces dice que cuando llega, encuentra la casa desocupada, la encuentra como más barrida y adornada, pero nótese algo que dice desocupada. Entonces este demonio dice que va y toma 7 espíritus peores y entran en esa persona, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que ¿cuál es el proceso? Número 1, que debemos nosotros cada vez o cuando nacimos de nuevo, nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo y no dejar nuestra casa desocupada, que es nuestro cuerpo, porque si no los demonios vienen otra vez y acampan ahí y nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso es que hay algunas personas que dicen, pero ¿qué pasó con Julano? Si yo no sé si usted conoce, cuando alguna persona se convierte al Señor, acepta a Jesucristo y empieza a caminar con el Señor, y luego de un tiempo se descuida, deja el camino y viene a ser esa persona peor que al principio. Y hay gente que dice, pero ¿por qué? Ahí está el por qué. Porque esos demonios que salieron un día, ellos dicen, volveré a ver cómo está mi casa. Y cuando la ven desocupada, entonces toman 7 más y entran, y el postrer estado es peor. Por eso es que la responsabilidad nuestra es de llenar nuestra casa cada día. Y acuérdese que yo no estoy hablando de la casa física donde vivimos, estoy hablando del cuerpo, porque en el Evangelio, cuando habla el Señor, ahí en Mateo, se está refiriendo al cuerpo de cada persona. Y por eso la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a los hermanos y decimos, si ves que la iglesia no me llamó cuando yo estaba en necesidad, si ves que los hermanos no me saludaron cuando yo estaba en un momento de crisis, y por eso me aparté, y por eso me fui, y por eso es que hoy estoy así como estoy, o es que el pastor no convocó ayuno y yo necesitaba ayunar. Pero yo quiero decirles que la responsabilidad de llenar nuestra casa es de cada uno de nosotros. Por eso es que la tendencia del ser humano siempre es echarle la culpa a los demás. Siempre es, me pasó esto porque Julano no me llamó, me pasó esto porque Julano no oró por mí, me pasó esto porque Sutano y me dijo o no me saludó en el momento en que yo más lo necesitaba. Pero acuérdese que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Y quiero que mire a la persona que tiene a su lado, y yo quiero que le diga, la responsabilidad de que la casa esté llena es tuya o es mía. Y por eso es, mi hermano, nosotros tenemos que entender que es nuestra responsabilidad. A mí me tienen que decir que ore una sola vez, y yo ya lo entendí, que es mi responsabilidad el orar, el leer la palabra, el buscar al Señor. ¿Estamos de acuerdo todos, sí o no? Y si usted está de acuerdo conmigo, quiero escuchar un fuerte amén. Por eso no le echemos más la culpa a nadie. Yo recuerdo cuando mi mamá y nosotros estábamos pequeños, que mi mamá nos daba la comida y nos la colocaba ahí en la mesa y nos llamaba, hey muchachos, a comer. Y entonces uno venía todo emocionado, con hambre, que uno de niño es bien tragón. Bueno, aún de adultos también seguimos siendo muy tragones. Y yo recuerdo que veníamos y nos íbamos a sentar, y cuando mirábamos la comida, ay no, tan maluca, y ay no era lo que uno quisiera. Y entonces uno se devolvía, y al
rato, a las 2 horas, ese estómago le empezaba uno a crujir ahí adentro, esas tripas, como dice uno popular, y el rato uno venía con esa hambre y se tenía que comer esa comida, así no fuera la que uno le gustaba, porque ya era por hambre. Y yo recuerdo que muchas veces mi mamá nos decía: ustedes sí son muy bobitos, dejaron de comerse la comida calientica, recién servidita, para comérsela bien tarde, fría y pisada de los moscos. Y uno la pena la miraba como de reojo, pero es así. Ella nos decía siempre estas palabras: comida doy, ganas no. Y así mismo pasa con los cristianos. El Señor nos ha dado todo para que vivamos una vida victoriosa. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra, nos ha dado un lugar donde reunirnos, nos ha dado un liderazgo, pastores, para que nos enseñen y nos guíen en el camino. Pero muchas veces la gente no lo aprecia y entonces lo que hace es echarle la culpa a los demás. Pero nosotros somos los responsables y los únicos responsables, mi hermano, de mantener llena nuestra casa. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Que debemos mantener llena la casa. Porque si no la llenamos, ¿qué dice la palabra? Dice que este espíritu inmundo viene y toma otros y ¿qué hace? Mora ahí otra vez. Y la palabra morar significa, en otras versiones, acampar. ¿Y qué es acampar? Escuchen lo que significa la palabra acampar o campamento. Significa ubicación temporaria de un grupo de personas o soldados que viven en carpas o enramadas. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Que estos demonios vuelven otra vez y acampan. Oiga bien, acampan ahí. ¿Y qué es? Hacen una ubicación temporaria de un grupo. Y ahí vienen y acampan. ¿Y qué pasa? El postrer estado viene a ser peor que el primero. Y lo quiero ilustrar con 2 ejemplos que yo sé que nos va a ministrar mucho y nos van a ir aclarando el concepto. Y uno es con la vida de Job. Resulta que nosotros conocemos como Job porque hemos hablado muchísimo de él, y nosotros conocemos como Job, dice la palabra en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, que está ahí en la Biblia, uno de los 66 libros de la Biblia. Y como dice la palabra, que en el capítulo 1 Job era un hombre bendecido, era un hombre que tenía familia, que era próspero, que tenía salud, que tenía unos hijos bellísimos y maravillosos. Era un hombre que le iba bien, hasta que hubo un momento en que Satanás, dice la palabra, que tocó con la vida de Job porque Dios lo permitió. Y entonces hay algo que quiero que miremos en el capítulo 19, versículo 12 del capítulo 19 del libro de Job. Y mire lo que dice acá: vinieron sus ejércitos a una y arremetieron, oiga bien esto, y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda, o sea, de su casa. Escucha bien lo que está diciendo Job en el capítulo 19, versículo 12. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda, o sea, de su casa. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 13 al versículo 17. Mire qué empezó a suceder, qué empezó a acontecer alrededor de la casa de Job, de su familia, cuando estos ejércitos empezaron a trincherarse y a acampar a su alrededor. Póngale bolas a esto, dice por ahí alguien. Versículo 13: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió.
de mi propia boca le suplicaba. Y mire lo que dice el versículo 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Oiga lo que está diciendo aquí Job, y estas palabras son reveladoras. El versículo 12 le está diciendo que ejércitos acamparon y se atrincheraron en él y acamparon alrededor de su tienda. O sea que él estaba hablando de lo que pasó en el espíritu, porque él vio cuando esos ejércitos estaban alrededor. Pero si usted conoce la historia, usted se da cuenta de cómo empezaron las calamidades. Dice la palabra que vino un viento y arreció sobre la casa en que estaban los hijos de Job y cayó sobre ella. Vinieron después un ejército y se llevaron sus vacas, sus camellos. Fuego cayó y empezó a destruir todo lo que tenía. Su esposa dice que él la llamaba, que él le pedía ayuda, pero para ella fue el extraño, aunque le rogaba por los hijos de sus entrañas. Y algo bien interesante y fascinante que estaba ahí él, y era que él rogaba y él clamaba por todo lo que era su familia, sus amigos, sus conocidos, todas las personas, pero para él todos fue ya un extraño. Y esto es lo tremendo, porque él empieza a hablar, y escuchen bien los que me están oyendo allí, como dice la palabra, que acamparon ejércitos alrededor de su vida, que acamparon alrededor de él y se atrincheraron. ¿Y qué pasó? Empezó todo a descomponerse, a destruirse. Empezó todo a dañarse. Empezó las amistades a alejarse. Empezaron los familiares a irse. Empezó la esposa también a decirle: maldice a Dios y muérete de una vez y vete de acá. Y mire cómo nosotros damos cuenta que él vio que enemigos empezaron a acampar alrededor de su vida. ¿No les parece increíble esto? Y lo que yo quiero hoy decirles a todos es: ¿quién está acampando alrededor de sus vidas, alrededor de sus casas? Y otro caso, quiero que vengan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1, y vamos a ir leyendo poco a poco, porque quiero que entendamos todos en esta noche. Y dice Segunda de Reyes 25:1, hablando acerca de los caldeos o de los babilonios que acamparon alrededor de Israel. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y dice el versículo 2: y estuvo la ciudad sitiada. La palabra sitiar es acamparon hasta el año 11 del rey Sedequías. Versículo 3: a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y escuchen lo que dice el versículo 4: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabat. Y versículo 5: y el ejército de los caldeos, dice, siguió al rey y los apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido disperso todo su ejército. Versículo número 6: preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mire, todos estos versículos los leí. ¿Por qué? Porque resulta que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo que se conocían como los caldeos, dice que acamparon alrededor de Jerusalén por 2 años. Y lo que ellos hicieron fue que cerraron
cerraron las puertas, y lo que ellos hicieron cuando acamparon fue que no dejaban entrar comida a la ciudad. Y durante esos 2 años la ciudad empezó a escasearse de los alimentos, y la ciudad empezó a tener unas necesidades impresionantes. ¿Por qué? Porque había un ejército que la había sitiado, que la había rodeado, que había acampado alrededor de ellos, y eso ocasionó que viniera hambre, que viniera necesidad, que ellos empezaran a hacer cosas, mi hermano, desesperadas, tanto que dice lo que acabamos de leer, que el ejército y los hombres fuertes de Sedequías no aguantaron más, hicieron una brecha en el muro y por ahí huyeron para tratar de buscar comida y tratar de buscar solución para su familia. Pero los caldeos se dieron cuenta que ellos habían hecho una brecha y los persiguieron, y dice la palabra que los mataron a todos. Al rey Sedequías lo capturaron, lo llevaron al rey de Babilonia allá en Ribla, y dice que pronunciaron contra él la sentencia, mataron a sus hijos y a él le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. Pero ¿cuál es mi punto? Es que así como en el caso de Job, dice en el caso del pueblo de Israel de Jerusalén, dice que ejércitos acamparon alrededor de su vida. Hoy yo quiero preguntarles, ¿qué está acampando alrededor de su familia? Yo no sé si muchos de ustedes se han dado cuenta que desde hace algún tiempo para acá, yo quiero que ustedes lo analicen. Hay personas que dicen: pastor, desde hace un tiempo para acá, no sé por qué toda la familia se está enfermando. No sé por qué desde un tiempo para acá hay peleas, hay contiendas. No sé por qué, si todo antes era diferente y ahora hay necesidad, ahora los unos con los otros no se pueden llevar. Y yo siempre pregunto, cuando me dicen esto, yo siempre pregunto y digo: ¿y hace cuánto empieza a suceder esto? No, pues hace un mes, o hace 2 semanas, o hace 3 meses. ¿Y qué pasó? No sé, empezó algo a acontecer raro, empezaron a haber episodios diferentes, y yo siempre llego a lo mismo: algo está acampando alrededor de tu vida. Por eso es que nosotros muchas veces tenemos que aprender a hacer la guerra espiritual. Por eso es que nosotros, cuando empecemos a ver esos episodios que empiezan a suceder en nuestra casa, en nuestra familia, nosotros nos tenemos que dar cuenta, mis hermanos, que no es normal, que algo está acampando a nuestro alrededor. ¿Y qué debemos hacer? ¿Meternos debajo de la cama? ¿Escondernos debajo de las cobijas? ¿O levantarnos y orar y clamar a Dios? Y por eso es que la pregunta es, hoy que les hago, es: ¿qué está acampando alrededor de tu casa? ¿Quién está acampando alrededor de tu familia? Mire, Job dijo: ejércitos acamparon alrededor de mi casa. Y lo que produjo en la vida de Job es que los conocidos se fueron, sus amigos lo abandonaron, su esposa ya también lo dejó. Empezó a acontecer miseria, muerte, destrucción, y por eso él se dio cuenta que el que estaba acampando a su alrededor era el diablo. En el caso del rey Sedequías en Jerusalén, ellos sabían que era el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que acampó alrededor y duró 2 años ahí rodeando la ciudad, privándoles para que nada entrara, para que nadie saliera. Y obviamente después de un tiempo de que los enemigos estén alrededor acampando, pues obviamente se acaban las provisiones, obvio empieza el caos, empiezan las necesidades, y uno no sabe qué hacer. Fue de desespero. Ahora yo quiero que nosotros vivamos siempre constantes orando al Señor, y nunca permitamos que nada extraño acampe a nuestro alrededor. Aquí en mi casa, yo siempre vivimos atentos a esas cosas. Hay veces como familia en las noches empezamos a sentir ruidos, o cuando uno llega a la casa uno siente como que la piel se le eriza y como que un miedo, y uno dice: Dios mío, ¿qué está pasando? Y uno empieza como a sentir el ambiente pesado. Yo a veces empiezo como a discutir con mi esposa conmigo, veo a mis 2 hijos como también como arañas ahí, y como tratando de pelear, y uno dice: pero venga, ¿qué está pasando?
pasando, yo no me pongo a pelear, yo ahí mismo empiezo a decir, algo está pasando. En el mundo espiritual algo se está moviendo, algún demonio ha sido lanzado, le hemos abierto la puerta con algún pecado, le hemos abierto la puerta con algo y algo tiene derecho, algún demonio, algún ente de maldad y está queriendo colocar su campamento alrededor de mi casa. Y entonces ahí mismo nos ponemos a orar y discernimos qué es lo que está pasando. Y si hemos pecado, pedimos perdón a Dios, pero empezamos a orar, a echar fuera todo espíritu de contienda. Empezamos a echar fuera todo espíritu de pelea, todo espíritu que está cambiando la atmósfera por una atmósfera de pobreza, por una atmósfera de discordia, y no permitimos que nada acampe a nuestro alrededor. Yo no sé, mis hermanos, si estoy siendo claro con la palabra en este día, pero yo quiero que ustedes y yo estemos atentos y no dejemos que nada acampe a nuestro alrededor. Y quiero llevarlos a otro pasaje que también nos va a servir mucho para que nosotros estemos atentos en lo que es el mundo espiritual. Y quiero que venga conmigo a Segunda de Reyes en el capítulo 6, el versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 17, pero vamos a leer poco a poco para que conozcamos y entendamos la escritura. Este es un pasaje muy conocido, es un episodio que ocurrió con el profeta Eliseo y su criado, y pasó algo aquí fascinante que en lo personal a mí me gusta muchísimo esta narración aquí de la escritura. Entonces mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8, dice: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Versículo 9. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviese alerta en esos lugares. Y mire lo que dice el versículo 11. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram, que era un enemigo del pueblo de Israel. Y dice, y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? ¿Y sabe qué es lo que está pasando aquí? Que este rey, cada vez que iba a acampar para atacar al pueblo de Israel, cada vez que él iba a movilizar a sus tropas, Dios le mostraba a Eliseo, al profeta, al hombre de Dios, y Eliseo enviaba y le decía al rey de ese entonces, al rey de Israel de ese entonces, y le decía: cuidado, no acampen acá o no vayan por tal lugar, porque el rey enemigo o el ejército enemigo está acampado ahí esperando que ustedes pasen para matarlos, para destruirlos. Y entonces la palabra dice que por varias ocasiones él lo hizo, y entonces el rey mandaba informe por orden del hombre de Dios, y entonces el pueblo caminaba por otra parte, no iba por ahí, y el rey enemigo que los quería destruir llegó un momento en que se enojó y dijo: bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el infiltrado? ¿Por qué es que el pueblo de Israel o los de Israel se dan cuenta donde nosotros estamos acampando para atacar y ellos no vienen? Ellos ya vienen como prevenidos y entonces no hemos podido destruirlos. Y el rey creía que había algún informante, él creía que había algún infiltrado del ejército de Israel que le decía todos los planes del rey que los quería destruir. Pero mire lo que dice el versículo 12, que aquí se pone más fascinante esto. Dice: no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Y mire lo que dijo: Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. O sea que el rey, este enemigo que quería destruir al pueblo, estaba que se le volaba la cabeza, porque él no sabía por qué no había
había podido destruirlos. Y entonces es lo que pensaba, era que algún infiltrado, alguno estaba ahí dándole el informe al rey, diciéndole que dónde iban a acampar. Pero uno de los oficiales le dijo: no, mi señor, lo que pasa es que el hombre de Dios, el profeta de Dios, el hombre que tiene ojos abiertos, Eliseo, es el que le dice a su rey dónde no acampar, dónde moverse, cómo hacer, y por eso es que no los hemos podido destruir. Y ahí es donde yo, es al punto donde quiero llegar, mis queridos hermanos, con todo lo que les estoy diciendo. Nosotros debemos buscar a Dios y estar en comunión con Dios, porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos muestra, el Espíritu Santo nos revela. Eso se llama discernimiento, y el Espíritu Santo nos da discernimiento para poder discernir cuando el enemigo está planeando hacer algo malo contra nosotros, cuando el enemigo está planeando dañar nuestra familia. Mire, cuántas veces usted ha sentido en su corazón que Dios le habla acerca de que ore porque algún accidente de pronto viene y usted no lo hizo, y se da cuenta que después pasó y usted dice: Dios mío, yo lo sentí en la mañana pero no hice nada. Una vez una hermana que va a la iglesia me contaba eso, que un día salió de la casa y cuando cerró la puerta sintió en su corazón no irse por el camino que ella siempre se iba hacia su trabajo, sino que sintió en su corazón como dar una vuelta por otra cuadra. Y entonces ella me contó que cuando ella dijo: ay, tan raro, qué bobada, pero se fue por el lugar que ella siempre acostumbraba a caminar, y cuando iba por ahí, ¿sabe qué pasó? Como 2-3 cuadras había unos ladrones y la robaron. Y ahí es donde ella entendió y dijo: Dios mío, ahora yo entiendo que el Señor quería que yo me fuera por el otro lado, porque 2-3 cuadras más arriba habían unos ladrones acampando, oiga bien, ahí esperando a su víctima. Obviamente no era ella, pero alguna otra persona, pero ella fue la que pasó. Y ella después me contó y me dijo: yo no hice caso y el Espíritu Santo me colocó que me fuera por otro lado y yo no lo hice y me robaron. Y ahí es donde yo quiero llegar. Ese es mi punto. ¿Qué está acampando alrededor tuyo? Y te voy a decir que el Espíritu Santo, el Señor, nos va a hablar. El Espíritu Santo nos va a mostrar, sin ser religiosos, sin ver demonios hasta en la sopa, pero el Espíritu Santo nos va a mostrar y nosotros tenemos que hacer caso y dejarnos llevar. Y miren lo que dice aquí, que esto es bien tremendo, porque el rey, el enemigo que quería atacar al pueblo de Israel, dijo: o sea que es Eliseo, el hombre de Dios, el que Dios le muestra y le cuenta a Israel dónde yo voy a estar para atacarlos. Entonces él cambió los planes y dijo: pues ahora ataquémoslo a él, y entonces matemos a Eliseo y así podemos atacar al pueblo de Israel y destruirlos. Pero mira lo que dice el versículo 13. Dice: vayan, averigüen dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Y dice el versículo 14, oiga bien esto: luego le avisaron a Eliseo: está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el siervo del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Tremendo. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Y el versículo 16 dice, oiga bien: no tengas miedo, dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de ellos estaba llena de caballos y carros de fuego. A mí me parece tan increíble esto, que Eliseo no oró para que Dios destruyera a los enemigos que lo tenían rodeados, sino que Eliseo oró a Dios para que Dios le abriera los ojos a ese muchacho, para que Dios le abriera los ojos
ojos espirituales y él pudiera ver. ¿No les parece increíble? Es tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque Eliseo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía algo que ni este muchacho, que ni el ejército que lo quería destruir sabía, y que era, mire, lo dice el versículo número 18 y dice: cuando el ejército, oiga bien, perdón, el 17, entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Y el versículo 18 dice: cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. ¿No les parece increíble esto? Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele los ojos a este muchacho para que pueda ver. Y cuando él ve y levanta sus ojos, dice que había más ejército y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que lo que él estaba diciendo, y él clamó y dijo: Padre mío, Señor mío, hay más con nosotros que los que están afuera. Por eso es que Eliseo estaba tranquilo y estaba confiado, porque Eliseo sabía que alrededor de él estaba acampando los ejércitos de Dios. Por eso es que uno de los nombres de Dios es Jehová Sabaoth, Jehová Dios de los ejércitos. Y por eso hoy quiero preguntarle: ¿quién está acampando alrededor de tu casa? ¿Quién está acampando alrededor tuyo? Tú dirás: pastor, alrededor de mi familia está acampando enfermedad, está acampando pobreza, está acampando pelea. Bueno, ok, está bien. Y ahora te hago la otra pregunta: ¿y qué estás haciendo? ¿Estás muerto de miedo? O como dicen los muchachos, ¿estás paniqueado? ¿O estás usando los atributos de Dios? ¿Estás usando las armas espirituales? ¿Estás clamando al Señor? ¿Qué está acampando alrededor de tu casa? Y en el libro de Nehemías, en el capítulo número 4, el versículo número 14, escuchen lo que dijo Nehemías cuando estaban sitiados por los enemigos que los estaban rodeando, porque esto pasa en toda época. Y mire lo que dijo Nehemías al pueblo. Nehemías capítulo 4, versículo 4, dice: luego, mientras revisaban la situación, reunió a los nobles y a los demás del pueblo y les dijo: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposos y por sus casas. Mira lo que está diciendo el líder Nehemías acá: no le tengan miedo al enemigo, no le tengan miedo, acuérdense del Señor su Dios, grande y poderoso, y peleen por sus hijos, peleen por su casa, peleen por su esposa, peleen por sus familias. Hoy quiero decirte a ti lo mismo: peleemos por nuestra casa, peleemos por nuestra familia y no permitamos que nada acampe alrededor nuestro. Hoy qué lástima me da cuando hay gente que habla y dice: estoy enfermo, estoy en necesidad, y me doy cuenta que están ahí como acariciando la enfermedad, la necesidad, y yo no estoy negando la enfermedad. Lo que yo estoy diciendo es: levántese, aprópiese de los beneficios de la cruz, que uno de ellos es la sanidad. Eche fuera de su vida. Si tiene que cambiar hábitos alimenticios, cambie esos hábitos malos alimenticios. Si tiene que hacer ejercicio, haga algo. Si tiene que buscar levantarse a la madrugada a orar, hágalo. Si tiene que ayunar, hágalo. Pero no haga lo que hace mucha gente, que lo llama a uno. Esta semana una señora me llama y me dice y me habla conmigo, y entonces yo le pregunto cómo está, y ella me dice: pastor, muy enferma, ore por mí, ore por mí. Y cuando me decía a lo último que nos estábamos despidiendo: pastor, y no deje de orar mucho por mí, porque yo necesito mucha oración. Y entonces yo le dije: la que tiene que orar mucho es usted, porque yo estoy orando. Pero si usted no ora, si usted no busca, si usted no se mete con Dios, ¿de qué le sirve que yo lo haga? Porque para nosotros es muy fácil pedirle a otros que oren
oren por nosotros, pedirle a otros que clamen por nosotros y nosotros durmiendo o viendo televisión o haciendo con... No, mi hermano, esto se trata de pelear. Mire, cuando yo veo a mi familia en necesidad y veo que hay problemas, yo no llamo a nadie a pelear. Yo mismo me levanto a la madrugada y empiezo a pelear en oración. Si tengo que ayunar, ayuno. No soy como los que algunos dicen, no, es que ayunar, ¡uy, qué hambre me da! Pero si su familia necesita, si alrededor de su casa está acampando el enemigo, yo hago lo que tenga que hacer. Mire, por eso es que me da tanta tristeza hay veces cuando hay gente que está enferma y prefiere ir donde el brujo y tomarse las aguas verdes y pagar millones de pesos por aguas y matas y cosas raras, mi hermano, que orar a Dios, que clamar a Dios y que empezar a echar fuera al enemigo de su casa. Por eso hoy quiero decirles, vamos a levantarnos y vamos a pelear. No tengan miedo del enemigo, porque el enemigo está vencido y derrotado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra en este día, mis queridos amigos y hermanos? Así que debemos clamar, debemos pelear. Amén. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Debemos orar. Y mire lo que dice el Salmo 27, versículo 3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y voy a volver a repetir este versículo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el Señor. Y miren lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Escuche bien. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso hoy quiero decirte quién o qué está acampando a tu alrededor. Lo que dice el Salmo 27, David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el Salmo 37:4 lo vuelvo a leer. El ángel del Señor, oiga bien, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi hermano, el que acampa a nuestro alrededor es el Señor. El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Por eso no vamos a permitir que los enemigos, que el diablo, que la enfermedad, que la miseria, que la pobreza, que la contienda, que la pelea haga su nido alrededor nuestro. Nos vamos a levantar y vamos a luchar por nuestra casa, por la bendición de Dios. Y el único que tiene derecho y que vamos a dejar que acampe a nuestro alrededor es el ángel del Señor, que nos guarda, que nos defiende y que nos cuida. Así que hoy es la pregunta: ¿quién acampa a tu alrededor? ¿Quién? ¿Quién está acampando a tu alrededor? ¿El Señor? ¿El ángel del Señor? ¿O está acampando tus enemigos y tú no estás haciendo nada? Entonces vamos a orar en esta hora en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en este día. Yo bendigo tu santo nombre y te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Señor. Gracias, Dios mío, porque tú acampas alrededor nuestro y nos defiende. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado, Señor mi Dios. Señor, gracias porque tu ángel, el ángel del Señor, que es Jesucristo, acampa alrededor nuestro y nos defiende. Señor, por eso hoy nos levantamos y tomamos la decisión de batallar por nuestra casa, de pelear por nuestra familia en oración. No solamente pedir oración y ore mucho, pastor, ore mucho por mí. No, es de orar también, de tener el compromiso, porque la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Mis hermanos, hoy los exhorto y hoy los llamo a que no dejen minar su casa del enemigo, a que no dejen que su casa se llene y esté rodeada del diablo con sus demonios que viene para enfermar, para dañar, para destruir. Hoy en el nombre de Jesús, así como Eliseo oró por ese criado, por esa persona que le ayudaba, hoy yo oro por ustedes para que sus ojos se abran y puedan ver espiritualmente quién está acampando alrededor de ustedes. Oro para que el don de discernimiento puedan
mantenerlo y se active para que discernamos quién está queriendo hacer daño. Señor, revélanos, Dios, en este día en el nombre de Jesús, y que nosotros seamos sensibles, Señor, a tu palabra y seamos sensibles a la dirección de tu Espíritu, Señor. Hoy te doy gracias a ti, Padre, porque tú eres bueno. Y asimismo bendigo a cada uno de mis hermanos, echo fuera todo campamento enemigo, echo fuera de su casa, de su vida, de su familia, todo campamento del diablo que haya ahí asentado esas carpas ahí alrededor suyo, lo echo fuera. Todo espíritu contrario, todo letargo espiritual, todo poder antagónico se va en el nombre de Jesús. Y hoy creemos, Señor, que tu presencia está con nosotros y que tu gracia y tu verdad nos rodea, Señor. Gracias yo te doy a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, Jesús, y te doy gracias porque alrededor nuestro acampas tú para guardarnos y librarnos y protegernos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.